Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio del Rincón de las Historias del Juglar. Una de mis pasiones, por si no te habías dado cuenta, es la lectura. Me encanta leer y dejarme arrastrar por historias nuevas de todo tipo, pero a veces lo que me apetece de verdad es rebuscar en la biblioteca viejos libros que me hicieron disfrutar en su día y recordarlos tanto a los días pasados como a los libros que me hicieron disfrutar. Otra de mis pasiones es la radio. Y comunicar y compartir. Por eso, juntando ambas pasiones, me he decidido a crear este podcast del Rincón de las Historias del Juglar, donde leyendo, descubriendo y recordando viejos relatos, puedo traértelos a través del micrófono hasta donde tú quieras. Porque esa es precisamente la magia de este tipo de radio a la carta, que es el podcast. Que da igual la hora, el día, quién seas, qué aparato uses, dónde estés o qué sea lo que estés haciendo en el momento en que decidas escuchar un episodio, porque siempre estará ahí esperándote. El podcast es magia, te lo digo en serio. Me recuerda a los viejos años de las emisoras piratas de FM, en los que con poco más que una diminuta emisora, un micro, un puñado de discos y mucho miedo, éramos capaces de pasar noches enteras en vela sintiéndonos auténticos locutores de radio. Cuando luego seguramente no nos escucharían más allá de un puñado de amigos y vecinos de la calle. Y menos mal, porque no creo recordar que fueran emisiones muy airosas. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Porque hoy te traigo un relato breve de Franz Kafka. El relato se llama La condena. Y si bien no es el mejor que creó el autor, la verdad es que lo he elegido por tenerlo a mano y haberlo releído estos días mientras buscaba para traerte al rincón de las historias del juglar, la metamorfosis. No te preocupes, seguiré buscándolo y en próximas fechas intentaré grabarlo y producirlo para ti. Pero, ¿quién es el autor? Franz Kafka es uno de los escritores más importantes e influyentes del principio del siglo XX. Nació en Praga, que en 1883 era parte del Imperio Austrohúngaro, y murió en 1924. Kafka trabajó como abogado y como funcionario en una compañía de seguros durante gran parte de su vida, sin que ello le hiciera muy feliz, ya que su verdadera pasión era la literatura. Kafka es conocido por su estilo literario único, que se caracteriza por la exploración de temas como la alienación, la soledad y la incomprensión. Sus obras suelen presentar a personajes que luchan con la autoridad, con el absurdo y la incertidumbre. El absurdo. Quizá este sea su principal seña de identidad. La palabra kafkiano se ha convertido en un término común para describir situaciones absurdas e incomprensibles. Aunque Kafka publicó muy poco en vida, sus obras fueron muy influyentes y continuaron siendo publicadas, estudiadas y discutidas hasta hoy en día. El impacto de Kafka en la literatura y la cultura ha sido significativo. Sus obras han sido traducidas a muchos idiomas y ha influido en otros escritores, artistas y pensadores. Se ha dicho muchas veces que el trabajo de Kafka ha sido una importante influencia en la filosofía existencialista y que ha ayudado a dar forma a la cultura popular moderna. Las obras más conocidas de Kafka quizás sean La metamorfosis, El proceso y El castillo. La primera, que es la que te mencionaba al principio, es un relato corto que sigue a un hombre que se despierta una buena mañana convertido en un insecto gigante. Sí, quizás sea esa su obra más famosa. Y bueno, ¿qué puedo contarte sobre el relato de hoy? La condena es una de las primeras obras importantes de Franz Kafka. Es un relato corto que se publicó por primera vez en 1913 en la revista literaria Arcadia. En La condena, Kafka ya explora temas que se convertirán en características clave de su obra posterior, como la alienación, la culpa y la incomunicación. La condena es una historia oscura y a menudo se interpreta como una exploración de la relación entre padres e hijos, así como de la dificultad de comunicación y comprensión entre ellos. También se puede interpretar como una crítica hacia la rigidez de la sociedad y de las consecuencias de la alienación y de la incomprensión.
Es una obra importante en la carrera de Kafka y una muestra temprana de su estilo literario, único, y de su exploración de temas profundos y complejos. Pero si te parece, sube el volumen y deja que sea el propio Kafka el que te lo cuente. La condena. Una historia para la señorita Felice B. de Franz Kafka. Era domingo por la mañana en lo más hermoso de la primavera. George Bendeman, un joven comerciante, estaba sentado en su habitación en el primer piso de una de las casas bajas y de construcción ligera que se extendían a lo largo del río en forma de hilera y que solo se distinguían entre sí por la altura y por el color. Acababa de terminar una carta a un amigo de su juventud que se encontraba en el extranjero. La cerró con lentitud juguetona y miró luego, con el codo apoyado sobre el escritorio, por la ventana, hacia el río, el puente y las colmas de la otra orilla con su color verde pálido. Reflexionó sobre cómo ese amigo, descontento de su éxito en la ciudad natal, había literalmente huido hacía ya años a Rusia. Ahora tenía un negocio en San Petersburgo, que al principio había marchado muy bien, pero que desde hacía tiempo parecía haberse estancado, tal como había lamentado el amigo en una de sus cada vez más infrecuentes visitas. De este modo se mataba inútilmente trabajando en el extranjero. La extraña barba solo tapaba con dificultad el rostro bien conocido desde los años de la niñez, cuya piel amarillenta parecía manifestar una enfermedad en proceso de desarrollo. Según contaba, no tenía una auténtica relación con la colonia de sus compatriotas en aquel lugar, y apenas relación social alguna con las familias naturales de allí, y en consecuencia se hacía a la idea de una soltería definitiva. ¿Qué podía escribírsele a un hombre de este tipo que evidentemente se había enclaustrado, de quien se podía tener lástima, pero a quien no se podía ayudar? ¿Se le debía quizá aconsejar que volviera a casa, que trasladase aquí su existencia, que reanudara todas sus antiguas relaciones amistosas, para lo cual no existía obstáculo, y que por lo demás confiase en la ayuda de los amigos? Pero esto no significaba otra cosa que decirle al mismo tiempo, con precaución, y por ello hiriéndole aún más, que sus esfuerzos hasta ahora habían sido en vano, que debía, por fin, desistir de ellos, que tenía que regresar y aceptar que todos, con los ojos muy abiertos de asombro, le miraran como a alguien que ha vuelto para siempre, que solo sus amigos entenderían y que él era como un niño viejo, que debía simplemente obedecer a los amigos que se habían quedado en casa y que habían tenido éxito. Incluso entonces, ¿era seguro que tuviera sentido toda la amargura que había de causarle? Quizá ni siquiera se consiguiese traerle a casa. Él mismo decía que ya no entendía la situación en el país natal, y así permanecería a pesar de todo en su extranjero, amargado por los consejos y un poco más distanciado de los amigos. Pero si siguiera realmente el consejo, y aquí se le humillase, naturalmente no con intención, sino por la forma de actuar, no se encontraría a gusto entre sus amigos ni tampoco sin ellos. Se avergonzaría, y entonces no tendría de verdad ni hogar ni amigos. En estas circunstancias, ¿no era mejor que se quedase en el extranjero tal y como estaba? ¿Podría pensarse que en tales circunstancias saldría realmente adelante aquí? Por estos motivos, y si se quería mantener en pie la relación epistolar con él, no se le podían hacer verdaderas confidencias como se le harían sin temor al desconocido más lejano. Hacía más de 3 años que el amigo no había estado en su país natal, y explicaba este hecho apenas suficientemente mediante la inseguridad de la situación política en Rusia, que en consecuencia no permitía la ausencia de un pequeño hombre de negocios, mientras que cientos de miles de rusos viajaban tranquilamente por el mundo. Pero precisamente en el transcurso de estos 3 años habían cambiado mucho las cosas para George. Sobre la muerte de su madre, ocurrida hacía 2 años y desde la cual George vivía con su anciano padre en la misma casa, había tenido noticia el amigo y en una carta había expresado su pésame con una sequedad
que solo podía tener su origen en el hecho de que la aflicción por semejante acontecimiento se hacía inimaginable en el extranjero. Ahora bien, desde entonces, George se había enfrentado al negocio, como a todo lo demás, con gran decisión. Quizá el padre, en la época en que todavía vivía la madre, le había obstaculizado para llevar a cabo una auténtica actividad propia por el hecho de que siempre quería prevalecer su opinión en el negocio. Quizá desde la muerte de la madre, el padre, a pesar de que todavía trabajaba en el negocio, se había vuelto más retraído. Quizá desempeñaban un papel importante, felices casualidades, lo cual era incluso muy probable. En todo caso, el negocio había progresado inesperadamente en estos 2 años. Había sido necesario duplicar el personal. Las operaciones comerciales se habían quintuplicado, sin lugar a duda tenía ante sí una mayor ampliación. Pero su amigo no sabía nada de este cambio. Anteriormente, quizá por última vez en aquella carta de condolencia, había intentado convencer a George de que emigrase a Rusia y que se había explayado sobre las perspectivas que ofrecían precisamente en el ramo comercial de George. Las cifras eran mínimas con respecto a las proporciones que había alcanzado el negocio de George. Él no había querido contarle al amigo sus éxitos comerciales, y si lo hubiera hecho ahora, con posterioridad, hubiese causado una impresión extraña. Es así como George se había limitado a contarle a su amigo cosas sin importancia de las muchas que se acumulan desordenadamente en el recuerdo cuando se pone uno a pensar en un domingo tranquilo. No deseaba otra cosa que mantener intacta la imagen que probablemente se había hecho el amigo de su ciudad natal durante el largo periodo de tiempo y con la cual se había conformado. Fue así como George, en 3 cartas bastante distantes entre sí, informó a su amigo acerca del compromiso matrimonial de un señor cualquiera con una muchacha cualquiera, hasta que finalmente el amigo, totalmente en contra de la intención de George, comenzó a interesarse por ese asunto. George prefería contarle estas cosas antes que confesarle que era él mismo quien hacía un mes se había prometido con la señorita Frida Brandenfeld, una joven de familia acomodada. Con frecuencia hablaba con su prometida de este amigo y de la especial relación epistolar que mantenía con él. «Entonces, ¿no vendrá a nuestra boda?», decía ella. «Y yo tengo derecho a conocer a todos tus amigos». «No quiero molestarle», contestaba George. «Entiéndeme, probablemente vendría, al menos así lo creo, pero se sentiría muy obligado y perjudicado. Quizá me envidiaría y seguramente apesadumbrado e incapaz de prescindir de esa pesadumbre, regresaría solo. Solo. ¿Sabes lo que es eso?». «Bueno, ¿y no puede enterarse de nuestra boda por otro camino?», preguntó ella. «Sin duda no puedo evitarlo, pero es improbable dada su forma de vida». «Si tienes esa clase de amigos, George, nunca debiste comprometerte». «Sí, es culpa de ambos, pero incluso ahora no desearía que fuese de otra forma». Y si ella, respirando precipitadamente entre sus besos, alegaba todavía: «La verdad es que sí me molesta», entonces era realmente cuando él consideraba inofensivo contarle todo al amigo. «Así es como soy y así tienes que aceptarme», decía él. «No pienso convertirme en un hombre a su medida. Hombre que quizá fuese más apropiado a su amistad de lo que yo soy en realidad». Y efectivamente, en la larga carta que había escrito este domingo por la mañana, informaba a su amigo del compromiso que se había celebrado en las siguientes palabras: «Me he reservado la novedad más importante para el final. Me he prometido con la señorita Frida Brandenfeld, una muchacha perteneciente a una familia acomodada que se estableció aquí hace mucho tiempo después de tu partida y a la que tú apenas conocerás. Ya habrá oportunidad de contarte más detalles acerca de mi prometida. Baste hoy con decirte que soy muy feliz y que en nuestra mutua relación solo ha cambiado algo en cuanto que tú, en lugar de tener en mí a un amigo corriente, tendrás a un amigo feliz. Además, tendrás en mi prometida, que te manda saludos cordiales y que te escribirá próximamente, una amiga leal, lo que no deja de tener importancia para un soltero. Sé que muchas cosas te impiden hacernos una visita,
¿Pero acaso no sería precisamente mi boda la mejor oportunidad para echar por la borda al menos por una vez todos los obstáculos? Pero sea como sea, actúa sin tener en cuenta todo lo demás y según tu buen criterio. George había permanecido mucho tiempo sentado en su escritorio con la carta en la mano y el rostro vuelto hacia la ventana. Con una sonrisa ausente apenas había contestado a un conocido que desde la calle le había saludado al pasar. Finalmente, se metió la carta en el bolsillo y a través de un corto pasillo se dirigió desde su habitación a la de su padre, en la que no había estado desde hacía meses. No existía por lo demás necesidad de ello porque constantemente tenía contacto con él en el negocio. Comían juntos en una casa de comidas por las noches, cada uno se tomaba lo que le apetecía, pero después, la mayoría de las veces se sentaban un ratito, cada uno con su periódico, en el cuarto de estar común, a no ser que George, como ocurría con mucha frecuencia, estuviese en compañía de amigos o, como ahora, fuese a ver a su novia. George se extrañó de lo oscura que estaba la habitación del padre incluso en esta mañana soleada. Tal era la sombra que proyectaba la alta pared que se elevaba al otro lado del estrecho patio. El padre estaba sentado ante la ventana, en un rincón adornado con recuerdos de la difunta madre, y leía el periódico que sostenía de lado ante los ojos, con lo cual intentaba contrarrestar una cierta falta de visión. Sobre la mesa estaban aún los restos del desayuno, del que no parecía haber comido mucho. «¡Oh, George!», exclamó el padre e inmediatamente se dirigió hacia él. Su pesada bata se abría al andar y los bajos revoloteaban a su alrededor. «Mi padre sigue siendo un gigante», se dijo George. «Esto está insoportablemente oscuro», dijo a continuación. «Sí, que está oscuro», contestó el padre. «¿También has cerrado la ventana?» «Lo prefiero así». «Fuera hace bastante calor», dijo George, como complemento de lo anterior, y se sentó. El padre retiró la vajilla del desayuno y la colocó sobre la cómoda. «La verdad es que solo quería decirte», continuó George, que seguía los movimientos del anciano totalmente aturdido, «que por fin he informado a San Petersburgo de mi compromiso». Sacó un poco la carta del bolsillo y la dejó caer dentro de nuevo. «¿Cómo que a San Petersburgo?», preguntó el padre. «Sí, a mi amigo», dijo George, y buscó los ojos del padre. «En el negocio es completamente distinto», pensó. «¿Cuánto sitio ocupa aquí sentado y cómo se cruza de brazos?» «Sí, claro, a tu amigo», dijo el padre recalcándolo. «Ya sabes, padre, que en principio quería silenciar mi compromiso por consideración, por ningún otro motivo. Tú ya sabes que es una persona difícil. Puede enterarse de mi compromiso por otros cauces», me dije, «y si bien esto apenas es probable dada su solitaria forma de vida, yo no puedo evitarlo, pero por mí mismo no debe enterarse». «¿Y ahora has cambiado de opinión?», preguntó el padre. Puso el periódico en el antepecho de la ventana y sobre el periódico las gafas que tapaba con las manos. «Pues sí, ahora he cambiado de opinión. Si verdaderamente se trata de un buen amigo, me he dicho, entonces mi feliz compromiso es también para él motivo de alegría, y por eso no he dudado más en comunicárselo. Sin embargo, antes de echar la carta, quería decírtelo». «George», dijo el padre, y estiró la boca sin dientes. «Escucha por una vez. Has venido a mí por este asunto, para discutirlo conmigo. Esto te honra sin duda alguna, pero no sirve para nada, y menos aún que para nada, si no me dices ahora mismo toda la verdad. No quiero traer a colación cosas que nada tienen que ver con esto. Desde la muerte de nuestra querida madre han ocurrido ciertas cosas desagradables. Quizá también les llegue su turno y quizá antes de lo que pensamos. En el negocio se me escapan algunas cosas, quizá no se me oculten. Ahora no quiero en modo alguno alimentar la sospecha de que se me ocultan. Ya no estoy lo suficientemente fuerte, me falla la memoria. Ya no puedo abarcar tantas cosas. En primer lugar, esto es ley de vida y en segundo lugar,
La muerte de tu madre me ha afligido mucho más que a ti. Pero ya que estamos tratando de este asunto de la carta, te pido, George, que no me engañes. Es una pequeñez, no merece la pena. Así pues, no me engañes. ¿Tienes de verdad ese amigo en San Petersburgo? George se levantó desconcertado. Dejemos en paz a mis amigos. 1000 amigos no sustituyen a mi padre. ¿Sabes lo que creo? Que no te cuidas lo suficiente, pero los años exigen sus derechos. En el negocio eres indispensable para mí. Bien lo sabes, pero si el negocio amenaza tu salud, mañana mismo lo cierro para siempre. Esto no puede seguir así. Tenemos que adoptar otro modo de vida para ti, pero desde el principio. Estás sentado aquí en la oscuridad y en el cuarto de estar tendrías buena luz. Tomas un par de bocados en el desayuno en lugar de comer como es debido. Estás sentado con las ventanas cerradas y el aire fresco te sentaría bien. No, padre mío, no. Iré a buscar al médico y seguiremos sus prescripciones. Cambiaremos las habitaciones. Tú te trasladarás a la habitación de delante y yo a esta. No supondrá una alteración para ti, todo se llevará allí. Ya habrá tiempo de ello. Ahora te acuesto en la cama un poquito. Necesitas tranquilidad a toda costa. Vamos, anda, te ayudaré a desnudarte. Ya verás cómo sé hacerlo. ¿O prefieres trasladarte inmediatamente a la habitación de delante y allí ya te acuestas provisionalmente en mi cama? La verdad es que esto sería lo más sensato. George estaba de pie junto al lado de su padre, que había dejado caer sobre el pecho su cabeza de blancos y despeinados cabellos. George, dijo el padre en voz baja y sin moverse. George se arrodilló inmediatamente junto al padre. Vio las enormes pupilas en su cansado rostro dirigidas hacia él desde las comisuras de los ojos. No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Tú has sido siempre un bromista y tampoco has hecho una excepción conmigo. ¿Cómo ibas a tener un amigo precisamente allí? No puedo creerlo de ninguna manera. Padre, haz memoria una vez más, dijo George, y levantó al padre del sillón y le quitó la bata. Estaba allí, tan débil. Pronto hará ya 3 años que mi amigo estuvo en esta casa de visita. Recuerdo todavía que no hacía demasiada gracia. Al menos 2 veces te oculté su presencia, a pesar de que en esos momentos se hallaba precisamente en mi habitación. Yo podía comprender bien tu animadversión hacia él, mi amigo tiene sus manías, pero después conversaste agradablemente con él. En aquellos momentos me sentía tan orgulloso de que le escucharas, de que asintieras y preguntaras. Si haces memoria, tienes que acordarte. Él contó entonces historias increíbles de la Revolución Rusa, como por ejemplo en un viaje de negocios a Kiev, había visto en un balcón a un sacerdote que se había cortado una ancha cruz de sangre en la palma de la mano, la levantó e invocó con ella a la multitud. Tú mismo has contado de vez en cuando esta historia. Mientras tanto, George había conseguido sentar al padre y quitarle cuidadosamente el pantalón de punto que llevaba encima de los calzoncillos de lino, así como los calcetines. Al ver la ropa, que no estaba precisamente limpia, se hizo reproches por haber descuidado al padre. Seguro que también formaba parte de sus obligaciones el cuidar de que el padre se cambiase de ropa. Todavía no había hablado expresamente con su prometida de cómo iban a organizar el futuro del padre, porque tácitamente habían supuesto que él se quedaría solo en el piso viejo. Sin embargo, ahora se decidió de repente y con toda firmeza a llevárselo a su futuro hogar. Bien mirado, casi daba la impresión de que el cuidado que el padre iba a recibir allí podría llegar demasiado tarde. Llevó al padre en brazos a la cama. Una terrible sensación se apoderó de él cuando a lo largo de los pocos pasos hasta ella notó que su padre jugueteaba con la cadena del reloj sobre su pecho. Se agarraba con tal fuerza a la cadena del mismo que no pudo acostarle inmediatamente. Apenas se encontró en la cama, todo pareció volver de nuevo a la normalidad. Se tapó solo y se cubrió muy bien los hombros con el cobertor. No miraba a George precisamente con hostilidad. ¿Verdad que ya te acuerdas de él?, preguntó George, y asintió con la cabeza haciendo un gesto alentador.
¿Estoy bien tapado?, preguntó el padre, como si no pudiese asegurarse él mismo de que sus pies se encontraban tapados. «Así es que te gusta estar en la cama», dijo George, y colocó mejor el cobertor en su alrededor. ¿Estoy bien tapado?, preguntó el padre de nuevo, y pareció prestar especial atención a la respuesta. «Estate tranquilo, sí, estás bien tapado». ¡No!, gritó el padre de tal forma que la respuesta chocó contra la pregunta. Echó hacia atrás el cobertor con una fuerza tal que por un momento quedó extendido en el aire y se puso de pie sobre la cama. Solo con una mano se apoyaba ligeramente en el techo. «Querías taparme, lo sé, retoño mío, pero todavía no estoy tapado, y aunque sea la última fuerza es suficiente para ti, demasiada para ti. Claro que conozco a tu amigo, sería el hijo que desea mi corazón, por eso también le has engañado durante todos estos años. ¿Por qué si no? ¿Acaso crees que no he llorado por él? Precisamente por eso te encierras en tu oficina. El jefe está ocupado. Solo para poder escribir tus falsas cartitas a Rusia. Pero afortunadamente nadie tiene que dar lecciones al padre de cómo adivinar las intenciones del hijo. De la misma manera que ahora has creído haberle subyugado de tal forma que podrías sentarte con tu trasero sobre él y él no se movería. En ese momento mi señor hijo ha decidido casarse». George levantó la mirada hacia el espectro de su padre. El amigo de San Petersburgo, a quien de repente el padre conocía tan bien, se apoderaba de él como nunca hasta ahora. Le vio perdido en la lejana Rusia. Le vio en la puerta del negocio vacío y desvalijado, entre las ruinas de las estanterías, entre los géneros hechos jirones, entre los tubos de gas que estaban caídos. Él permanecía todavía erguido, porque había tenido que irse tan lejos. «¡Pero mírame!», gritó el padre, y George corrió casi distraído hacia la cama con la intención de comprenderlo todo, pero se quedó parado a mitad de camino. «Porque ella se ha levantado las faldas», comenzó a hablar melifluamente el padre. «Porque se ha levantado así las faldas de cerda asquerosa». Y para expresarlo plásticamente se levantó el camisón tan alto que se veía sobre el muslo la cicatriz de sus años de guerra. «Porque se ha levantado así las faldas, te ha acercado a ella y para poder gozar con ella sin que nadie molestase, has profanado la memoria de nuestra madre. Has traicionado al amigo y has metido en la cama a tu padre para que no pueda moverse. Pero, ¿puede moverse o no?». Permanecía en pie sin apoyo alguno y lanzaba las piernas en todas las direcciones. Sonreía con entusiasmo al comprenderlo todo. George estaba de pie en un rincón lo más lejos posible del padre. Desde hacía un rato había decidido firmemente observarlo todo con exactitud para no ser indirectamente sorprendido por alguna forma por detrás o desde arriba. Entonces se acordó de nuevo de la decisión, ya hace un rato olvidada, y volvió a olvidarla tan deprisa como se pasa un hilo corto a través del ojo de una aguja. «No obstante, el amigo no ha sido todavía traicionado», gritó el padre, y lo corroboraba su índice movido de acá para allá. «Yo era su representante en este lugar». Reconoció inmediatamente el daño y, demasiado tarde, los ojos fijos. Se mordió la lengua hasta doblarse de dolor. «Sí, por supuesto que he representado una comedia. ¡Comedia! Buena palabra. ¿Qué otro consuelo le quedaba al anciano padre viudo? Dime. Y durante el momento que dure la respuesta, sé todavía mi hijo vivo. ¿Qué otra salida me quedaba a mi habitación interior, perseguido por un personal infiel, viejo hasta los huesos? Y mi hijo iba con júbilo por la vida, ultimaba negocios que yo había preparado, se retorcía de risa y pasaba ante su padre con el reservado rostro de un hombre de honor. ¿Crees tú que yo no te hubiera querido? Yo, de quien saliste tú». Ahora se inclinará hacia adelante, pensó George. Si se cayese y se estrellase... Esta palabra se le pasó por la cabeza como una centella. El padre se echó hacia adelante, pero no se cayó, puesto que George no se acercaba como había esperado,
se irguió de nuevo. Quédate donde estás, no te necesito. Piensas que tienes todavía la fuerza suficiente para venir aquí y solamente te contienes porque así lo deseas. No te equivoques, todavía soy el más fuerte. Yo solo habría tenido quizá que retirarme, pero así la madre me ha dado su fuerza. Con tu amigo me alié maravillosamente y a tu clientela la tengo aquí, en el bolsillo. Incluso en el camisón tiene bolsillos, se dijo George, y creyó que con esta observación podría hacerle quedar en ridícula ante todo el mundo. Pensó en esto solo durante un momento, porque inmediatamente volvía a olvidarlo todo. Cuélgate del brazo de tu novia y ven hacia mí. Te la barro de al lado y no sabes cómo. George hacía muecas como si no pudiese creerlo. El padre solo asentía con la cabeza, ratificando la verdad de lo que decía y dirigiéndose al rincón en el que se encontraba George. ¿Cómo me has divertido hoy cuando has venido y me has preguntado si debías contarle a tu amigo lo del compromiso? Sí, lo sabe todo, estúpido, lo sabe todo. Yo le escribía, porque olvidaste quitarme las cosas para escribir. Por eso ya no viene desde hace años. Lo sabe todo 100 veces mejor que tú mismo. Tus cartas las arruga con la mano izquierda sin haberlas leído, mientras que con la derecha se pone delante mis cartas para leerlas. De puro entusiasmo agitaba el brazo por encima de la cabeza. «Lo sabe todo 1000 veces mejor», gritó. 10.000 veces, dijo George con la intención de burlarse de su padre. Pero todavía en su boca estas palabras adquirieron un tono profundamente serio. Desde hace años estoy a la espera de que vengas con esa pregunta. ¿Crees que me preocupa alguna otra cosa? ¿Crees que leo periódicos? ¡Mira! Y tiró a George un periódico que de alguna forma había ido a parar a su cama. Un periódico viejo con un nombre que a George le era completamente desconocido. ¿Cuánto tiempo has tardado en llegar a la madurez? Tuvo que morir tu madre. No llegó a ver el día de júbilo. El amigo pertenece a su Rusia. Ya hace 3 años estaba amarillo de muerte y yo, ya ves cómo me va a mí. Para eso tienes ojos. Entonces, ¡me has espiado!, gritó George. El padre dijo como si tal cosa y en tono compasivo: probablemente eso querías haberlo dicho antes. Ahora ya no viene a cuento. Y en voz más alta añadió: ahora ya sabes lo que había además de ti. Hasta ahora no sabías más que de ti mismo. Lo cierto es que fuiste un niño inocente, pero aún más ciertamente fuiste un hombre diabólico. Por eso has de saber que yo te condeno a morir ahogado. George se sintió como expulsado de la habitación. El golpe con el que su padre a su espalda había caído sobre la cama resonaba todavía en sus oídos. En la escalera, por cuyos escalones bajaba tan deprisa como si se tratase de una rampa inclinada, sorprendió a la criada que estaba a punto de subir para arreglar el piso. «¡Jesús!», gritó y se tapó la cara con el delantal. Pero él ya se había ido. Salió del portal de un salto y el agua le atraía por encima de la calzada. Ya se asía firmemente a la baranda como un hambriento a la comida. Saltó por encima como el excelente atleta que, para orgullo de sus padres, había sido en sus años juveniles. Todavía seguía sujeto con las manos que se iban debilitando poco a poco. Divisó entre las barras de la baranda un ómnibus que cubría con facilidad el ruido de su caída, y exclamó en voz baja: «Queridos padres, siempre os he querido», y se dejó caer. En ese momento atravesaba el puente un tráfico verdaderamente interminable. Bueno,
Y hasta aquí este tercer episodio del Rincón de las Historias del Juglar. Gracias de todo corazón por haber venido de nuevo hasta aquí. Eres tú quien hace que esto tenga sentido. Si no te importa, déjame un comentario o un like o lo que tú prefieras. Aunque lo que me haría ilusión es escucharte, leerte, y saber qué te gustaría escuchar en los próximos capítulos. Y recuerda, si compartes este podcast en tus redes sociales, cada vez seremos más en la comunidad del Juglar, y eso me dará ánimos para aumentar la frecuencia de publicación. Yo te aseguro que estaré encantado de intentarlo. Ayúdame tú a conseguirlo. Hasta pronto. No dejes nunca de leer y de sorprenderte. Te espero en el Rincón de las Historias del Juglar. Un abrazo.